Bueno, muchachos, buenas tardes. Para grado noveno, vamos a hablar del indicador y del tema que nos hacía falta hablar, que era el método científico. Recuerden que yo puse una investigación, una consulta que ustedes me hicieron. Vamos a complementarla, ¿ok? Para hablar del método científico, antes vamos a hablar de lo que es la ciencia, que no es más que el estudio en sí de la naturaleza, de los fenómenos que en ella están. Y los estudiamos para poder predecirlos, comprenderlos, conocerlos y para dar una idea clara de lo que es el mundo en sí, el universo en general. Ahora bien, ¿cómo se estudia ciencia? ¿Cómo se hace ciencia? En el mayor de los casos, la ciencia utiliza el método científico para dar respuesta a esas preguntas que nos hacemos. En eso prácticamente es lo que radica. Hacernos preguntas, preguntarnos el por qué, el cómo, qué lleva a que una situación se dé, a que un fenómeno se dé. A eso es lo que se encarga la ciencia. Pero la ciencia, por ser muy extensa, por su multiplicidad y por los conocimientos que ella genera, la han dividido en tres partes. En sí, que es la biología, la química y la física. Ya saben ustedes que la biología trata sobre los sistemas vivos, la química trata sobre el estudio de la materia en sus propiedades, la parte interna de la materia, sus propiedades, y la física trata del estudio de la materia y de la energía y las interacciones de una con otra. Nosotros vamos a dedicarnos aquí a esta parte, a la física, cómo el método científico lleva al trabajo de ella. Pero en general, el método científico, todos ellos lo utilizan de formas de la misma manera. El método científico ¿en qué consiste el método científico? Pues en una forma de procesos, de fases que llevan a la solución o a dar respuesta a un fenómeno que se estudia, un fenómeno que se observa en la naturaleza. Eso es lo que es en sí el método científico. El trabajo científico, antes que nada, el trabajo científico es un trabajo planificado. Debe tenerse un plan. Se deben seguir una serie de fases o etapas, pero antes deben tenerse unos objetivos iniciales y después seguir para dar respuesta a estos objetivos. Para poderlos implementar, debemos seguir una serie de fases o etapas. Fases o etapas. Lo que se consigue acá es analizar todos los factores que están involucrados en el problema para dar respuesta a ciertas hipótesis que vamos a crear acá, y las hipótesis nos llevarán a formular leyes, teorías, principios que de alguna manera hacen que reconozcamos, entendamos el problema o el fenómeno que se estudia. Bien, el trabajo científico también es un trabajo que no empieza nunca de cero cuando se estudia un fenómeno en sí. Se dice que el trabajo científico o la ciencia en sí, es acumulativa. ¿A qué se refiere cuando dice que la ciencia es acumulativa? De que ella se basa en trabajos anteriormente hechos con respecto al fenómeno que se analiza, y lo que se trata es de ampliar ese conocimiento, coger los conocimientos anteriores y aplicarlos a lo que vamos a analizar, estudiar para sacar un nuevo conocimiento del problema que se tiene. Por eso se dice que la ciencia es acumulativa. Ahora bien, también se dice que el trabajo científico, las observaciones que se hacen son cualitativas y cuantitativas.
¿Qué significa que sean cualitativas? Pues que en una primera fase decimos que observamos el problema mirando cuáles son los factores, qué es lo que lo producen, qué produce el problema, cuáles son los factores que intervienen en él, cuáles son sus características, para poder dar una explicación cualitativa de él. Muchas otras más cualidades se pueden estudiar de él, pero también se toman medidas de algunas variables que hacen que también la observación sea cuantitativa. Y de esas medidas es que vamos nosotros matemáticamente a sacar conclusiones y a dar leyes matemáticas. Ahora vamos en sí a hablar de las fases que lleva el método científico. ¿Ok? El método científico. La primera parte que nosotros vamos a trabajar del método científico es la observación. Es lo primero que vamos a analizar. ¿Qué es lo que vamos a ver en la observación? Pues vamos a ver es cómo se produce el fenómeno, qué lo causa, cuáles son sus características. Eso es lo que vamos a observar en esta primera fase. Vamos a conocerlo desde sus inicios. Bueno, después de la observación viene lo que es la búsqueda de la información. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Esa parte de la que nosotros hablábamos de que la ciencia es acumulativa. Lo que vamos a hacer acá en esta parte es buscar información sobre el fenómeno que se estudia. ¿Información dónde? Pues en enciclopedias, en textos científicos, en revistas. Vamos a buscar toda la información que se conoce anteriormente de ese problema. ¿Para qué? Para poder llegar a conocimientos nuevos que amplíen el conocimiento que tenemos de ese problema. ¿Ok? La tercera fase es realizar lo que se llama las hipótesis. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que vamos a plantear es una pregunta o una serie de preguntas y vamos a darle respuesta explicando la solución a esa pregunta que nosotros tenemos. Esa explicación o esa solución a esa pregunta es lo que se va a llamar la hipótesis. Pues la hipótesis no es más que la respuesta a una pregunta que se plantea. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? En esta fase, lo que vamos es hacer suposiciones y vamos a hacer predicciones. Si son ciertas, si son falsas, esas suposiciones que hacemos. Lo que sigue después de esto, que vamos a hablar, es lo que lleva a decir si esa hipótesis es verdadera o es falsa. Y es la que nos va a llevar a construir las leyes que vamos a utilizar para la solución a nuestro problema. ¿Ok? Entonces, después de la hipótesis, la parte que viene es después que tenemos la hipótesis, vamos a corroborar de que esa sea verdadera, teniendo en cuenta lo que ya respondimos acá. ¿De qué manera? De una forma experimental. Vamos a corroborarla experimentalmente. No es como en matemática, que se hacen los postulados y se aceptan como verdaderos. Aquí no. Aquí ya hace uno un postulado o una teoría, una ley, y tiene que probarla experimentalmente, acá en física. Y si experimentalmente se da, esa hipótesis es verdadera. La hipótesis viene siendo como la teoría. Y si no, pues es falso. ¿Ok? Después de que hemos comprobado experimentalmente de que la hipótesis que nosotros teníamos es verdadera, vamos a llevar esto ¿a dónde? Pues al laboratorio. Hasta ahora lo que tenemos son teorías. Nada más. Leyes que todavía vamos a sacar a partir de aquí. En el laboratorio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a poner todas las condiciones necesarias que nosotros necesitamos para que ese fenómeno en sí se produzca. ¿Condiciones cuáles? Condiciones ideales. Lamentablemente,
no podemos poner todas las condiciones que rigen la formación de ese fenómeno, porque una cosa es la naturaleza, una cosa es en el laboratorio, pero tenemos que llevar a que eso sea lo más real posible. Real. Como no puede ser tan real, entonces algo ideal, ¿ok? Hay fenómenos que no vamos a tener en cuenta, pero que después, cuando ya vayamos a sacar las leyes en sí, vamos a involucrarlas, vamos a ir involucrándolas. En el laboratorio, después de que nosotros a ese laboratorio le metemos todas las condiciones que van a darle la formación de ese fenómeno, vamos a ir cogiendo las variables o factores que actúan en ese fenómeno y vamos a ir cambiando sus valores. Esos factores son los que se conocen como las variables o parámetros que involucran en el sistema. Puede ser la presión, la temperatura, puede ser, no sé, el calor, cualquiera de esos factores, volumen, la cantidad de materia, de masa, no sé. Son todos los factores que van acá. Lo que hacemos aquí es ir variándolos. Aquí donde vamos a tomar las medidas, aquí donde ya vamos a esas medidas a sacar lo que es una fórmula o una ecuación matemática que me va a dar cuenta del fenómeno que tenemos. Es acá, en el laboratorio. El siguiente paso es sacar las conclusiones, que esas conclusiones se dividen en dos partes. Pueden ser conclusiones empíricas y que esas conclusiones empíricas tienen que ver con los resultados que salen del laboratorio, de la experiencia en el laboratorio. O pueden ser unas conclusiones deductivas que tienen que ver con premisas o conocimientos anteriores en la búsqueda de información que tenemos de él y que me llevan a ¿qué? A unas conclusiones nuevas y que me amplían el conocimiento de este problema en sí. Después de las conclusiones, lo que tenemos que hacer, teniendo en cuenta ya todo el trabajo que se hizo, es presentar nuestros resultados. En la presentación de los resultados, vamos a presentar, muchachos, esos resultados a toda la comunidad científica para que ellos le den el visto bueno, puedan darla a conocer a todo el mundo y pueda ser, dar buen uso de ella con relación a lo que se sabe o lo que se tenía presentado en ese problema. Esperemos que así pase con lo que está sucediendo ahora con el coronavirus y que se presenta a toda la comunidad científica, a todo el mundo, para que el mundo haga buen uso de esa información. El mundo en general, no solamente unos pocos. ¿Cómo vamos a presentar esos resultados? Como habíamos dicho anteriormente, cuando sacamos estas conclusiones empíricas o deductivas que tienen que ver del laboratorio, las empíricas, y dijimos que habíamos dicho que esas salían de las medidas que se tomaban acá, pues acá vamos a presentar los resultados. Pueden ser por medio de tablas, de gráficas, de acuerdo a como ustedes lo estén trabajando, a cómo se trabaje. Mucho aquí vemos la relación que existe entre las dos variables, que pueden ser relaciones inversas, directas, dependiendo las variaciones que se hagan. Pero ¿cómo llegamos nosotros a esas leyes? Cuando ya tenemos la solución o la respuesta en sí de nuestra hipótesis, lo que estamos buscando nosotros es cómo se relacionan esas ideas que nosotros tenemos del problema, esas teorías, esas leyes, y que esas leyes se conviertan en principios. ¿De qué manera? Pues buscamos la forma en que esas leyes que nosotros estamos sacando del problema, cómo se relacionan con otros fenómenos anteriores para poderles dar en sí un significado. Aunque esos fenómenos anteriores que se están presentando o parezcan diferentes, no tienen uno que ver nada con el otro, pero se comunican por medio de precisamente esas leyes. Y de esa manera podemos llegar a un conjunto de leyes que se unen y es lo que se forman los principios
que al final van a llevar a una ley matemática y que va a dar solución a ese problema. Entonces, todos estos pasos, muchachos, vamos a trabajarlo en algunos problemas que están colocados en esa guía, estudiándolos, sacando hipótesis, lo que se pida, y ustedes van a dar respuesta a ellos siguiendo los pasos que nosotros hemos visto y que tienen ustedes en el estudio que se hizo antes de terminar la parte de física en el colegio. Así que, muchachos, a resolver esa guía es solamente teoría, lamentablemente. Yo sé que muchos se aburren de eso, pero ya a otros les gusta, les agrada. Vamos a estudiarlas y vamos a presentar su solución. Nos vemos, muchachos.